Buenos días a todos. Gracias por la invitación, doctor Carlitos. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y platicar un poco de este tema que en la verdad a mí me apasiona. ¿Por qué me apasiona? Ya hemos visto con todos los grandes expertos aquí cómo lograr vencer una infección, cómo lograr controlar lo que es la diabetes mellitus, cómo lograr controlar esa isquemia. Y nosotros nos vamos a encontrar con un reto cuando lleguemos a la parte en donde logramos salvar la extremidad. ¿Y cuál va a ser ese reto? La pregunta que nos va a hacer el paciente en el momento en el que lo demos de alta y nos diga, ¿qué sigue? ¿Cómo le voy a hacer para que esta lesión no me vuelva a aparecer? ¿Sí? Porque muchas veces vamos a encontrar una lesión muy común en esta zona, una lesión aquí, y en donde nuestra clasificación de Snellian no nos va a dar un puntaje muy alto, en donde no voy a encontrar un ataque agudo, en donde no voy a encontrar una zona de isquemia, pero sí voy a seguir encontrando una lesión persistente que voy a estar retirando esta hiperkeratosis y la lesión va a seguir y seguir y seguir y vamos a poner curas, vamos a poner apósitos, pero esta lesión va a continuar. Y algo muy interesante va a ser esta parte, la parte que conecta la pierna con el pie, a la cual llamamos articulación subastragalina. Y esta articulación, ¿qué importancia va a tener con esto? Nosotros vamos a encontrar una imagen muy parecida. Esta persona no tiene ninguna lesión, pero es una persona que nos va a ayudar a ver cómo en esta zona, cuando esta articulación, estos ligamentos no son funcionales, se va a colapsar, va a caer toda la estructura anatómica que tenemos en esta zona. Vamos a encontrar la cabeza del primer metatarsiano con una zona de presión y la base lateral de la falange distal. Obsérvense aquí cómo el dedo rota, y si nosotros analizamos, muchos de nosotros vamos a tener esta imagen, ¿sí? Vamos a pisar de ese modo, efectivamente. ¿Por qué? Porque esta zona de aquí va a colapsar. ¿Y qué pasa cuando colapsa? Vamos a tener una presión muy fuerte en esta parte de aquí. Pero quiero que se entienda el por qué y qué es lo que sucede y cuál es la importancia. Cada paso incrementa la fuerza patológica que va a actuar sobre las partes blandas y va a ser articulaciones, vasos y nervios. A ver, déjenme ver si funciona. Ok, en esta zona. Nosotros tenemos algo que se llama pie plano fisiológico, el cual dura 2-3 segundos máximo. ¿Por qué? Porque cuando damos un paso, este rebota y toda la articulación hace como una especie de amortiguación, pero tiene que regresar a su lugar. Pero ¿qué pasa si esta amortiguación queda? Esta zona colapsa, cae todo aquí y compresiona todo esto. Bueno, para entender esto, quiero que recordemos un poquito que la articulación subastragalina, la cual está conformada por el astrágalo, el calcáneo, escafoides y cuboides, es la más compleja del cuerpo. Es una articulación funcional o base del cuerpo, la que menos comprendemos, la que no le hacemos caso, la tenemos olvidada y la más difícil de tratar si está desalineada y por lo tanto ninguna articulación tiene tanto potencial de destrucción. Imagínense, esa articulación es la que va a conectar todo nuestro peso con el pie. Es la que le va a indicar al pie si tiene que ir hacia adelante de forma oblicua, de forma lateral, y la cual, si no tiene una alineación adecuada, pues todo ese peso de nosotros, ya sea 20, 30, 40, 50 kilos, y muchas veces esos kilos son de más, van a caer sobre todas estas estructuras. ¿Y qué pasa cuando cae? Lo principal que cae es que hay una disfunción del músculo tibial posterior, acompañada de estos ligamentos que pierden su capacidad no elástica, pero pierden su capacidad de tensión y no logran mantener esa articulación aquí. Entonces, cuando esto colapsa y cae, todas las estructuras que pasan por aquí se van a ver comprimidas. Este tendón, que es el flexor largo del dedo gordo, se empieza a jalar y empieza a torcer este dedito, ¿sí? El dedo gordo. Por lo tanto, lo va a girar y vamos a encontrar todas estas zonas de presión. ¿Y cuál va a ser el reto de nosotros en nuestra consulta cuando ese paciente lo damos de alta y regresa a los 2 meses y vamos a empezar que ya en la zona de los metatarsos presenta callosidades?
que si le hacemos un monitoreo de temperatura, vamos a ver que en esta zona se va a marcar roja, donde nos va a indicar cuidado, se va a volver a ulcerar, y en donde nosotros buscamos, híjole, ¿qué está haciendo? ¿Qué está caminando? Pero no analizamos, lo mencionaba en un inicio nuestros compañeros, si no observamos el pie, ¿cómo lo vamos a tratar? Y si no observamos estas zonas, fíjense cómo se gira, pues definitivamente el paciente nos va a tener una recidiva sin tener que ser un ataque agudo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos observar una articulación que está completamente alineada y una articulación que está desalineada, perdón. Ok. Pareciera como si fuera a ser un charcot, ¿no? Y este niño es un niño de 10 años que simplemente tiene esta articulación completamente colapsada, pero que si este niño no se cuida, definitivamente cuando llegue a una edad adulta se va a traducir en un charcot, ¿sí? Ese charcot que nosotros, si llegáramos a hacer un análisis de nuestro paciente, definitivamente lo vamos a poder prevenir y no esperar a que el paciente llegue cuando ya casi no podemos hacer absolutamente nada, o se lo mandamos a Irving, que él se va a encargar de corregirlo, ¿no? Ok. No solamente pasan tendones o músculos, también por aquí pasan nervios que corren verticalmente y que pasan por debajo del retináculo y los cuales se hacen horizontales y que cada vez que esta zona colapsa, igual va a haber una presión sobre ellos. Y si una persona tiene alineado el retropié, no va a tener un problema del túnel tarsiano. Pero si lo tenemos, va a existir estiramiento y compresión. Y si damos de 5 a 6,000 pasos al día, imagínense el daño que le estamos ocasionando a esas estructuras. Y entonces, ¿qué va a suceder? Si hay compresión del nervio mayor de 20 a 30 milímetros de mercurio a nivel del túnel tarsiano, se va a inhibir el flujo sanguíneo intraneural. Vamos a alterar la conducción nerviosa, va a haber algo de isquemia neural, vamos a alterar el flujo axonal y vamos a conducir una desmielinización. Y esto es algo que tenemos que analizar, porque si logramos identificar una inestabilidad de esta articulación, vamos no solamente a prevenir el daño biomecánico, sino también vamos a prevenir el daño tanto en circulación como nervioso. Y estas imágenes que son muy curiosas, que son imágenes que son a diario en nuestra clínica posterior a un paciente el cual ya remitió de la lesión y que muchas veces nos generan dolores de cabeza. ¿Qué pasa cuando hacemos una amputación del primer dedo? Y luego llega un paciente, a lo mejor que no amputamos nosotros, sino que otro profesionista de la salud amputó, y vamos a decir, el segundo dedo es el que se va a llevar la siguiente amputación, y después del segundo sigue el tercero y sucesivamente. ¿Por qué? Porque no estamos corrigiendo eso que les menciono, esa inestabilidad, esa carga, la cual nuestro peso se va a ir reflejada hacia esa zona. Ok, una vez que entendimos eso, que hay un colapso de esta articulación, ¿cuál sería el tratamiento? Pues el objetivo es disminuir las fuerzas compresivas a nivel del seno del tarso y el portapedis y disminuir la elongación y la torsión de estos nervios, llegar a una articulación que está inestable, llevarla a una articulación la cual va a ser estable. Entonces, si el pie lo tenemos de este modo, hay que llevarlo así. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a evitar que una úlcera que nosotros ya logramos salvar no se vuelva a formar? Y vamos a ver que a veces los primeros que piensan en eso son los pacientes, más que a veces ni siquiera nosotros como profesionales de la salud, o que en la consulta ni siquiera llegamos a analizar el pie, y cuando lo hacemos encontramos que los pacientes ya empiezan a hacerle modificaciones a las plantillas y ellos por su lógica empiezan a querer buscar una solución cuando realmente nosotros somos los que debemos de buscarla. Entonces, ¿qué hacemos si algo va a colapsar? ¿Qué hacemos si algo va a derrumbar? Pues lo primero que queremos hacer es detenerlo. Y algo muy sencillo, práctico, y que nosotros, o al menos en mi experiencia, hago, es yo se lo mando a mis podólogos. Si bien yo en medicina no vi biomecánica, si bien yo en medicina no vi cómo hacer una plantilla, el podólogo sí.
Mis podólogos se encargan de lo que yo sano o lo que yo trato. Su misión de ellos es evitar que esto regrese. Y algo muy sencillo que tenemos pues son las órtesis. Una plantilla la cual nos va a ayudar a levantar ese colapso. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije, si los ligamentos de esta articulación están dañados, no se los podemos quitar ni poner uno. No es como vamos a poner un injerto de un ligamento cruzado. En la articulación subastragalina no vamos a hacer eso. Y lo más básico que vamos a hacer es una plantilla. O si es un pie de Charcot que ya está en una fase de consolidación, ¿ya qué le vas a hacer? Bueno, aparte de lo que Irving nos enseñó que se puede hacer, pero si el paciente no es candidato, no nos vamos a esperar a que este paciente sea candidato para someterle a un procedimiento quirúrgico. Tenemos que evitar que esto siga avanzando, porque si no, entonces sí vamos a caer otra vez a lo que nuevamente iniciamos. O si detectamos un paciente que está en riesgo, el poderlo prevenir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de una plantilla. Podemos obtener órtesis de silicona, que no son las típicas que ya venden en la farmacia. Ya sea los podólogos o ustedes como personal del área de la salud deberían de aprender a utilizar estos instrumentos que son muy sencillos, los cuales los podemos utilizar y son fáciles de aplicar, 5 o 10 minutos para elaborarlo, y nuestro resultado va a ser magnífico, porque con esto tan sencillo nos vamos a evitar los dolores de cabeza de esas úlceras que van a ser remitentes y que no podemos tratar. O tenemos los tratamientos quirúrgicos, como puede ser una triple artrodesis, la cirugía de la mosca, una que a mí me gusta, que es el implante subastragalino, conocido como Hypercure, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, esa inestabilidad, si nosotros logramos identificarla, si nosotros logramos hacer equipo multidisciplinario con toda esta gente que, como lo mencionaba ayer nuestro querido doctor Calderón, tiene esa sed de aprendizaje, y ya sea los que nos están viendo en línea, los que estamos aquí en presenciales, debemos de cambiar esa mentalidad, ¿sí? Si nosotros logramos hacer equipo y compartimos nuestros conocimientos y hacemos parte de nuestro equipo a gente como esa, o tenemos el compromiso de los médicos, como ya lo decía, que no sabemos todo. Si realmente creemos que sabemos todo, es porque no sabemos nada, ¿sí? Y que no podemos hablar del esfuerzo, porque a mí, en lo personal, y esperé el día de hoy para comentar a lo que usted inició comentando, mi querido doctor, yo vengo de una semana pesadísima, pero aquí estoy, ¿sí? Aquí estoy porque me gusta y porque me apasiona. Y me preguntaban, ¿y a qué horas trabaja? Gracias a que tengo gente en mi clínica, podólogos, que me ayudan, pues es por eso que puedo estar aquí. Entonces hay que cambiar la mentalidad para que logremos todo el profesional que le gusta la atención al pie diabético, en un futuro tengamos algo así. Muchas gracias.